desde muy jovencita, ¿cierto? Tenía como ciertas habilidades, sueños, etcétera, que mi mamá no supo manejar bien. Entonces, pues había como un ámbito muy católico, muy religioso, pues el hecho de yo tener una sensibilidad, digamos, de otros sentidos que no sean estos físicos, pues no ¿Cuáles, era como, cuáles, cuáles, cuáles? vale, yo ya chiquitica yo veía espíritus, yo veía ya entidades, ¿vale? Pero no eran muy agradables. Y eso era algo un poco complejo. Imagínate tus 5 añitos, 7 añitos. Y pues nosotras con mi mamá solo pues conocíamos la religión católica, entonces era como, no, 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 vamos a rezar y esto se va a pasar. Entonces digamos que de pronto dentro de mí ya había eso, como esa capacidad de ver otras dimensiones y se tornó a, no vamos a destapar este cuento, lo vamos a meter en una cajita y esa cajita vuelve a salir cuando yo tengo 26 y por primera vez vivo sola. Bienvenidos al Detrás de Letras del libro Atelier de Asuntos Inconclusos. Este libro es el resultado de un entrenamiento que hicimos a 14 escritores. Les entregamos las herramientas y los invitamos a saltar a vacío al mundo de la narración. Junto a Demian Kalman, un argentino escritor, corrector de estilo y editor, y yo, John Darwin Herrera, escritor, guionista y entrenador de escritores, dimos forma a este espectáculo de libro. Ahora tú estás a punto de escuchar de primera voz la experiencia de cada uno de los autores y su vida, su momento y el tránsito que tuvieron que vivir para llegar a estas letras. Podrás escuchar en el episodio 0 toda la historia de dónde sale, de dónde nace, cómo este loco argentino y yo nos reunimos para decir, ¿sabe qué? Vamos a escribir, vamos a hacer lo que más nos apasiona. Así que, bienvenidísimos. Estamos a las puertas de encontrar qué fue lo que le pasó a ese autor antes de soltar toda su escritura y su narrativa. Y entonces, la autora invitada del episodio de hoy es una chica tan especial, tan tierna, tan dulce, que hay veces confunde. Borro, borro, borro. No, molesta. Ahora voy a empezar. Y entonces, en el episodio de hoy, nuestra invitada es nada más ni nada menos que Natalia Duque de Ginebra. Una chica maravillosa, la conocí en el camino de Santiago de Compostela y eso fue como amor a primer peregrino. Caminando nos encontramos con muchas cosas que teníamos en común y sobre todo una inquietud intelectual y espiritual de parte de ella que dije, un momentico, aquí hay algo muy especial. Entonces, como ustedes ya saben, para la escritura de esta antología, que es Atelier de Asuntos Inconclusos, me preguntaba quiénes podrían venir a compartir su voz. Y en la lista de mi mente apareció Natalia Duque. Y quiero que la conozcan, que ella se presente, que nos cuente qué es lo que hace, de dónde nace, por qué es que vive en Ginebra y empiece a desenredar un poquito el misterio detrás de Natalia Duque de Ginebra. Ese gran misterio. Gracias por tenerme, gracias. Tan chévere introducción. Efectivamente, gran amigo del camino, que tenemos la prueba. Y bueno, pues ¿quién soy? Me preguntas un poco ese misterio. En realidad, muchas veces digo que soy colombiana y ahorita escribiendo, la verdad que me siento colombiana en Suiza. Soy colombiana de nacimiento. Llegué a Suiza a mis 7 años y desde ya van a ser 30 años acá en este país, entonces pues sí veo muchos rasgos también suizos, sobre todo ahorita escribiendo, ahorita les cuento. Y bueno, en este momento estoy feliz de hacer parte de esta aventura, realmente fue una gran llamado y pues nada, feliz de estar en este. Qué bien. Y pues es que el misterio viene a lo siguiente, como lo han escuchado, 30 años, 23 años de su vida, desde que era una niñita, que lo sigue siendo, en Suiza, es casi que su idioma principal se convierte el francés. Yo la conozco, me cuenta todo, yo digo, no, pero un momentico, aquí no, aquí me faltan piezas en este rompecabezas de Natalia Duque, porque
habla un español pues totalmente colombiano, los términos que usa, el folclore es parte de su vida, el folclore colombiano además. Entonces yo digo, pero ¿cómo así? ¿De dónde sale esto? Entonces me gustaría que tus lectores te escucharan de dónde viene tu, no sé, tu amor a la patria estando en un lugar tan lejos y Ujú. cómo se configura tu entorno para que seas más colombiana pues que cualquier otro. Bueno, entonces, como ya dije, llegué a los 7 años y lo que pasó fue que aquí en Suiza me crió un padre español y mi mamá, blanca, por, digamos, preocupación de que yo no perdiera la lengua, siempre los fines de semana cultivaba mucho, digamos, las tradiciones que tenía ella en casa. No teníamos a más familia, entonces de pronto esos fines de semana colombianizados, ¿cierto? Con recetas, almuerzos, música, obviamente, pues era de pronto como ese pie de sentir la tierra, ¿no? Las raíces, el origen. A los 2 años más, o sea, cuando tenía 9, llega mi abuela, entonces me cría mi abuela, durante 15 años vive con nosotras. Cuando digo nosotras es mi mamá o mi hermana. Ya después mi papá español se va de la historia. Y de nuevo, mi madre buscando a que nosotras con mi hermanita tuviéramos la cultura y las raíces igual de ella, pues, ¿cierto? Pues entramos a un grupo de folclore colombiano. Y veniendo ya de familia de bailarinas, mis tías, ¿cierto? Pues claramente a las dos, a mi hermanita y a mí nos suena y quedamos 10 años bailando folclore. Y pues a través del folclore uno conoce la cultura, ¿cierto? Más de la ancestralidad, de las raíces de la música y del país, ¿no? Entonces como que viajas a través de las regiones con música, con danza, pero también cuando yo me iba a presentar en festivales o en, ¿cierto? En eventos, pues conocía a personas colombianas, entonces siempre ese ambiente, ¿cierto? Fue como el que me hizo no solo poder hablar como hablo, sino que poder conocer cómo somos en esencia, ¿no? Los latinos colombianos. Latinos slash colombianos, no solo habían colombianos, pero Ya, bueno, bien. A mí siempre me va a faltar una pieza en la historia, pero y además prefiero que sea así para, para que siga esa cuota de suspenso cada vez que te hablo, que te molesto. Yo creo que ya debes estar cansada de que este man ya deje. créame, créame. En mi teléfono, ella está guardada como Natalia Duque de Ginebra. Imagínate. Mi corazón, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por ser parte de este proyecto. Tú tienes una formación desde la administración, desde la parte financiera, de la parte empresarial, y tu vida va teniendo unos tintes espirituales, unos tintes de algo, no sé si decirlo, como ya creo que lo había dicho en otro episodio, eh, sobrenatural. ¿Qué pasa con esas dos Natalias que se debaten y por fin por la que te decantas? No, mentiras, no es que te decantes, que le has dado una voz bien importante, que es a la Nata espiritual. Cuéntanos un poquito de eso. Desde muy, muy jovencita, ¿cierto? Tenía como ciertas habilidades, sueños, etcétera, que mi mamá no supo manejar bien. Entonces, pues había como un ámbito muy católico, muy religioso, pues el hecho de yo tener una sensibilidad, digamos, de otros sentidos que no sean estos físicos, pues no ¿Cuáles, era como, cuáles, cuáles, cuáles? vale, yo ya chiquitica yo veía espíritus, yo veía ya entidades, ¿vale? Pero no eran muy agradables. Y eso era algo un poco complejo. Imagínate tus 5 añitos, 7 añitos. Y pues nosotras con mi mamá solo pues conocíamos la religión católica, entonces era como, no, 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 vamos a rezar y esto se va a pasar. Entonces digamos que de pronto dentro de mí ya había eso, como esa capacidad de ver otras dimensiones y se tornó a no destazar, no vamos a destapar este cuento, lo vamos a meter en una cajita y esa cajita vuelve a salir cuando yo tengo 26 y por primera vez vivo sola, ¿ya? Entonces a los 26 yo vivo sola
¿ya? Y en ese periodo de mi vida, durante 3 años, comienzo a leer sobre qué es, digamos, las otras religiones, ¿no? Sobre el budismo, sobre el Corán. Entonces se despertó en mí una interrogación sobre qué más existe fuera de lo que yo conozco, que es Dios, ¿no? Entonces llegó a mí la geometría sagrada, la meditación, comencé a ver colores cuando meditaba. Y de esos colores me llevé, poco a poco me fue llevando, porque la vida te va llevando a la metafísica. Entonces ahí comencé a entender, oh, hay colores, hay rayos. Ok. Y bueno, comencé a desarrollar como en 2015 como ya habilidades extrasensoriales en el sentido que veía ya otras dimensiones, pero muy pragmáticamente, ¿no? Era como, ok, ahora lo acepto, cómo lo asumo y cómo lo uso. Y ese descubrimiento sola en casa, muy autodidacta, me sirvió, digamos, mucho eso, a protegerme, a sentirme bien, porque era muy empática, era muy de pronto de sentir ambientes y era difícil, a veces andaba en los buses y era muy cargado para mí andar en un bus. Entonces, cuando ya, digamos, aprendo a manejar mi energía y mi protección, entre comillas, pues llega a mí una medicina en 2019 que se llama Medicina de Laura, y es una señora que tiene una escuela sobre los temas de Laura, que son los cuerpos fuera del cuerpo físico, y me meto a lleno, y es un estudio que dura generalmente 3 años. Cada 6 meses hacíamos módulos y íbamos aprendiendo. Y en realidad con COVID, etcétera, duró 5 años, ¿ya? Entonces me acabo de graduar hace marzo de este año por esa pausa durante COVID, pero las capacidades extrasensoriales, o sea, se hicieron por 20, ¿cierto? Y ya no hay ese temor a que hay otros sentidos que existen y que en esos sentidos, como la visión, como la audición de otras dimensiones, pues uno puede manejarse igualmente siendo un humano, siendo su vida normal, sin perderse en esos topics, digamos, en esos, sí, mundos. Y bueno, Ok. de pronto para agregar, diría que para mí la espiritualidad en esa parte siempre la aterrizo como que, ok, rico, pero entonces ¿a qué me sirve, no? Entonces es como manejar esa nata muy de administración, de gestión, etcétera, y esa nata de muy en el cielo y en otras dimensiones, y hacer el balance, el centro. Pues cuando me cuenta todo esto, yo dije, no, definitivamente hay algo que contar. Y por supuesto, tu personalidad es muy especial y claramente tu agudeza mental te hace una chica muy interesante y por eso fue que te invité a este proyecto tan bonito. Cuando uno se enfrenta a un escrito, tiene muchos cuestionamientos y los primeros son, ¿qué quiero contar y para qué sirve? Cuando te enfrentas al entrenamiento de escritura, ¿cómo te tomó, cómo te llegó esa pregunta? ¿Cómo la gestionaste? ¿Y qué debate tuviste en la mente cuando, por supuesto, la pregunta llega de qué vas a escribir y para qué servirá? Bueno, desde el mental, yo me preguntaba qué voy a escribir, qué voy a escribir, algo que sea trascendental. Yo decía, no, yo quiero algo que sea trascendental, que la gente la lea y eso le interrogue, porque al final cada son el estilo de escritura que me gusta, que me hace, sí, mucho pensar y crecer mentalmente. Pero en realidad cuando estuve delante de la página, ya para escribir, vino una historia automáticamente sola desde algún lugar, que vamos a llamar el subconsciente o el inconsciente. Y cuando comienzo a escribir, resulta que comencé a escribir una historia de mi papá, ¿cierto? De mi papá biológico, de cuando conoció a mi mamá. Y yo ve qué interesante. Démosle hilo, ¿cierto? Entonces démosle hilo. Y comencé en una hoja simplemente a dejar fluir la historia. Yo pensé que iba a ser enfocada a mi madre, porque ella fue la que emigró, la que vino. Y resultó que fue enfocada a mi padre biológico. Vale la pena contar un poquito que para los que están escuchando este episodio, bien sea que hayan leído o vayan a leer tu narración, es un padre el cual nunca tuviste mucho contacto, ¿no? Lo conoces ya cuando eres grande, tienes un recuerdo cuando eres niña, y ahí viene un dilema y empiezas a dibujar un personaje en tu escritura que de cierta manera no conocías. Claro. Y la lucha
de tus personajes, yo acá haciendo un poquito de spoiler, es la lucha de unos personajes que están inmersos en una sociedad muy conservadora, muy costumbrista, y viene entonces a crear un dilema con la nata de hoy en día respecto a cómo se debería llevar el amor y las Total. relaciones. Empecemos a desenredar un poquito ese tema. Bueno, entonces, observando esa historia, yo comencé a ver, hace ya varias relaciones atrás, tengo ahora 36, digamos que unas 6, 5 relaciones desde mis 20 años. Comencé a observar, ¿no?, un patrón que volvía mucho a mí, que era, bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué es este cuento de la relación monógamo, monógama, de casarse, ¿cierto? O sea, yo he pasado por ahí y me di cuenta que no. Entonces, a través de la historia de mi padre, lo que quise, digamos, descubrir era como, ¿qué, qué tal si en ese momento de la vida de él, con ese personaje tan pasional, tuvo varias mujeres, mi mamá fue la amante, entonces yo soy la hija del amante, hubieran tenido la capacidad o la posibilidad de tener una relación libre, donde ambas mujeres permitían que la otra exista? Entonces mi historia de vida hubiera sido totalmente diferente, ¿sí? ¿Y qué tal si hoy en día la fidelidad ya no fuera prohibida y fuera algo normalizado, y simplemente no le ponemos infidelidad, sino que todos nos relacionamos desde un amor más abierto, más libre, más, para mí, Natalia Duque, real, ¿sí? Y tremendo. Y en Ah, el tránsito de tu vida, en el momento que la escribiste, ¿dónde ibas? ¿Dónde estabas? ¿Qué estaba ah, sucediendo? súper, súper curioso. Yo llego del Camino de Santiago, el taller comenzó, el taller de escritura comenzó después, y venía con una interrogación sobre mi pareja. Hacía más o menos un año que estaba en relación, una relación monógama, vivíamos juntos. Y bueno, con esas interrogaciones, ya en el camino, digamos, quitando capas internas y más a través del libro, sí, de estos cuestionamientos que siempre he tenido, pues decidí respetar mi pensar y mi sentir sobre qué es una relación. Y bueno, pues la escribí, la historia la escribí transitando una separación. Entonces, durante toda el periodo de escritura, pues el antes era que estaba en pareja monógama y el después es que estoy soltera, sola, pero feliz. ¿Cómo es negociar eso de venir siguiéndole la corriente al mundo de la monogamia y la fidelidad como se conoce? ¿Y cómo es levantar la mano y decir, sabe qué? Déjeme que yo necesito aclarar cosas o definitivamente me revelo. ¿Y cómo Ah, es negociar eso con una pareja que no está teniendo ese pensamiento? la negociación en mi caso fue bastante difícil, muy real, sí, muy de una sinceridad, porque pues antes de tener este tipo de charlas tienes que estar tú dentro muy claro, ¿cierto? Entonces, yo sentí como si estuviera lanzando al mundo una nata, como saliendo del closet. Sentí lo mismo, es como cuando las personas salen del closet y ya una identidad de ti muere, pero hay una nueva que nace, y esa nueva a mí me dio susto, la verdad. Hasta el día de hoy no he tenido relaciones libres, entonces es o sea, una ideología, y es algo que quiero experimentar, y estoy, o sea, con una sensación muy grande de que ese es mi camino y que ese es, con respecto a lo que he observado de mi pasado, que ese es el como que a mí me va más, me sirve mejor. Pero claramente hay personas que no están aún en este tipo de capacidad de abrir o de compartir el amor como yo lo veo. Y entonces, pues claro, en casa pues fue el choque, fue un poco duro, obviamente. Él quedó en su pensamiento, yo quedé en el mío, y después de 2 meses de un suelo muy inestable, pues nada, nos separamos, y ambos nos respetamos la decisión. Pero creo que antes de salir y de realmente como que alzar la bandera de que, bueno, esto es lo que quiero, es como mucha seguridad y introspección de querer relacionarse desde un amor sin ataduras, desde un amor sin posesiones. Y eso es para mí un nivel de conciencia bastante elevado y bastante búdico también.
Es como que, espérate, pero ¿quién nos contó que si yo me caso, ella es mía y yo soy de él? O sea, entonces yo tengo que dejar de hacer un poco de cosas que hacía desde el amor mío, solo porque él no le agrada. Entonces ahí es donde estamos aún confundiendo para mí las cosas, ¿no? Te entiendo perfectamente. Claro. Y sí, llegar a negociar eso, además que desde la parte genuina que estás contando esto, es que lo tienes en fase hipótesis, porque no has vivido, ¿no? Prácticamente el tema de un amor libre o el hecho de tener, de conocer a algunas personas y relacionarte desde otro lado está en modo de que déjeme lo compruebo, ¿no? Claro, sí. Entonces, por supuesto que no, no debe ser nada cómodo. Y bueno, me encanta que este tema haya salido porque alrededor de tu escritura se va toda esta historia. Una de las grandes pistas es el título de tu obra. Ujú, Cuéntanos por qué lo escogiste, de dónde sale Un ujú. exilio para el amor. Un exilio para el amor, bueno, cuenta la historia de mi papá cuando conoce a mi mamá, se enamora a través de, bueno, muchas historias, para que la lean. Hay una aventura, son adolescentes de 20 años en la historia, más o menos 20 años. Digamos que no quise aportar como la parte de la apertura de la relación y hacer un final sobre que las mujeres se entienden y todos nos aceptamos, sino que quise hacer un final sobre si este amor de ellos pues quiere prosperar, necesitaba un lugar y el lugar no era donde estaban, donde vivían. El único lugar era un exilio por fuera, ¿no? En otra ciudad, en este caso, pero en realidad hubiera sido en otro país. Y si miramos las historias del principio del siglo, me inspiré mucho de un padre que se enamora bueno, de alguien que viene a la misa, a la iglesia, y ambos mueren. Entonces, si miramos un poco esos amores imposibles de hace mucho tiempo atrás, la muerte era la única posibilidad. Entonces, yo le quise dar la posibilidad a ellos de que no fuera algo tan drástico, pero tampoco tan abierto. Entonces, en el medio era como, bueno, entonces, que se vayan. Que vivan en otro lugar. Muy bien, Un exilio para el amor es el relato de Natalia Duque de Ginebra. Sí. Y como estamos viendo, pues es todo un dilema que se enfrentan las Ujú. personas y yo creo que hoy en día es un tema muy interesante de decir, no pertenezco a alguien, no significa que esté abierto a tener todos los días constantemente la búsqueda para tener más parejas, no, pero es un tema de libertad y amor, aunque haya un compromiso y por supuesto toda una entrega. Tema que se nos da pues para 10.000 capítulos. Sí, sí, Eh, sí. Hablemos más de la escritura. ¿Cómo fue tu proceso de el aprendizaje a escribir? ¿Cómo fue, cómo fue tener ese pensamiento del antes, durante y el después? Bueno, el antes, tener como más claridad sobre qué es escribir. Y yo pensé, no, esto va a ser un paseo en Chivas. Nos montamos y todo bien. Y fue un paseo en Chivas, fue un paseo, pero no así como, ¿por qué? Porque claro, yo me esperaba, no me esperaba de pronto a que escribir tuviera tanta estructura, que fue perfecto porque me encantó aprenderlo. Y ahora que lo miro, o sea, le tengo mucha más admiración a los libros, a las escrituras, porque digo, o sea, que hay una reflexión, hay un porqué, esto no se hizo así nomás, y hay una forma de comunicar, hay una narración, hay un personaje, y todo lo que se crea alrededor en realidad tiene un porqué, ¿no? Entonces, descubrir un mundo nuevo que ahora me parece increíble, me encanta, me encantaría seguir. La verdad le tengo mucho respeto a los libros, a los escritores y Claro, gracias. tienes definitivamente otra mirada, ¿no? Sí. El entender que no es una creación espontánea, sino es muchos elementos detrás de ello. Dentro de eso es la planeación, cómo crear un personaje, cómo crearle su universo donde tenga sus propias reglas, por supuesto, y cómo ellos empiezan a transitar en esas tramas y las subtramas, por supuesto, para que crezca una intriga, para que crezca un suspenso, para que se enfrenten a un
conflicto y luego miren a ver Ujú. cómo lo desarrollan. ¿Qué fue lo más difícil para ti al escribir esta obra en particular? Les voy a decir la verdad, sí fue el español, el vocabulario, la lengua. Yo hablo español, es mi lengua materna, pero yo nunca la he estudiado. Entonces, todos los temas de gramática, ortografía, ciertas palabras, sí fue difícil, fue retante, pero bonito también. Eso, digamos que es lo primero que podría contestar. Ok, Ya qué lo bien. segundo es de pronto creérsela y quitarse un poco del personaje de ¿será que lo estoy haciendo bien? Y qué tal si el control. Entonces, lindo poder escribir, sí con estructura, claramente con todo lo que aprendimos, pero yo me tuve que hacer un proceso de no es lo que quiere tu mente contar, no es tu ego el que quiere acá aparecer, deja que sea el escrito y que te atraviese, ¿no? Y de hecho me atravesó y es una historia contada con ojos de la nata niña, admirando a un papá que de hecho no casi no conoce. Entonces, pues muy interesante. Sí, mira que ya que lo mencionas, sí que sí se siente a una niña narrando una historia, ¿no? No Ujú. es que sea una y no fue tan deliberado, pero sí fue muy respetuoso para ti, para decir, sí, esa es la voz de mi personaje, esa es la voz de mi narrador, ¿cierto? Que era una niña muy inocente contando desde lejos la historia de lo que fue sus papás o lo que se inventó de la historia de sus papás, ¿no? Ahora que la lees, que ya terminó el libro de construirse, ¿cómo te sientes frente a ese escrito? Bueno, primero que todo, sí me siento orgullosa, claramente, porque se hizo, se terminó un proceso. Hubo ahí también mi rechazo, porque la escribí, después quise cambiar de historia, tuve tres y después volví. Entonces sí, pues obviamente hay un orgullo de lo hemos hecho, felicidades. Si escucho caminata adulta e intelectual, pues diría se puede mejorar, ¿cierto? Pero creo que al fin y al cabo está perfecto así, porque es lo que es, porque es lo que salió y es eso, es muy dulce, muy tierna, muy, también muy sensual. Entonces hay un toque como de, no es de pronto una historia para uno decir, uy, esto me va a remover y me va a sentir, ¿cierto? Como, uff, ¿qué pasó aquí? No, es más como muy, como tipo ilusión o como tipo muy como cuando escuchas una música que te lleva a la música, pero que es una música rica, suave, no es una música fuerte, agresiva, ¿no? No sé si me expreso bien. No, No, para más nada. Mentira, en mentira, francés, sí. por favor, en francés. Sí, por favor, si quieres decirlo en francés, no pasa nada, yo le pongo los captions. Hagamos el intento. O me leí su título. Ya, con eso queda La perfecto. querida. Divina. Bueno, el libro lo escribimos 14 autores. Estaba haciendo yo la cuenta y yo diciendo es que éramos 13, no somos 14. ¿Cómo fue para ti escribir con otras personas? Saber que el libro no era un libro del título solo de Natalia, sino era un título construido colectivamente. Siempre desde las primeras clases me sentí en admiración por lo que veía, la capacidad de escritura, del habla, de vocabulario. Tenemos tremendos personajes que yo digo, wow, chapeau, ajá. Obviamente también me sentí un poco tímida al principio por el tema de pronto del español y no sé, como que de pronto llegué como, uy, yo estoy aquí. Pero sí, estoy totalmente admirada con los demás y con todo lo que se ha hecho, con los profes también. Hay una parte muy chévere de escribir en colectivo que es como así se puede empezar como con un poquito de salvavidas, como que quiero escribir un libro, me encantaría saber lo que es, pero entonces como vamos en colectivo y lo vamos a hacer en grupo, me siento acogida, me siento respaldada, me siento en un lugar seguro. Y es muy diferente a un proceso sola, un proceso de uno a uno con algún coach, etcétera, ¿no? Y eso está bien lindo, la comunidad. Qué bien, sí, son personas escogidas, ¿no? Con pinzas, con una sensibilidad cuando me senté.
a hacer esa lista de los convocados de esta selección tan preciosa y no cabe la menor duda que llegaron las personas que eran. Empezamos algunos más y algunos de ellos fueron, em, bueno, tomando decisión de decir en otra oportunidad Ujú. escribiré. En ese momento no era su momento y los que terminamos al otro lado, pues por supuesto que tuvimos que atravesar ese tema, ¿no? Si es de información, de estructura, de teoría, de escribir, ¿con qué te quedas hoy en día? Si alguien te preguntase, cuénteme un poquito, usted que es escritora, ¿qué es escribir? Bueno, lo primero es que hay como un camino, ¿cierto? Hay como una curva. La historia no se cuenta como, ¡pum!, tenga ahí, no. Hay un proceso, ¿sí? Primero vamos describiendo, vamos poniendo como en ambiente, después hay conflictos y clímax y después vamos a ir terminando. Eso, digamos que para empezar, lo otro, hay un estilo de narración y lo del personaje. Lo del personaje a mí me hizo como, me voló la cabeza porque yo no pensaba que un escritor desarrollara un personaje con tanto detalle, ¿sí? Yo dije, no, eso es fácil. Sí, hoy es fácil cuando uno ama y quiere, pero se, uno tiene que, pues, desarrollar como, por ejemplo, el personaje, sus conflictos internos, sus conflictos externos. Yo un momento dado tuve que escribir en varios post-it como, a ver, espérate, ¿qué edad tiene? ¿Pero qué es lo que siente? Sí, como para poder escribir qué es lo que siente, pero entonces cómo ve la vida y cómo era su mami y así, ¿no? Entonces como que realmente enamorarme, para mí, fue enamorarme del personaje principal, entenderlo y prácticamente, ¿cierto? Conocerlo de A a Z. Era lo que hablábamos, que es la prehistoria del personaje, que hay que construirla al detalle porque así uno puede predecir y trabajar con él sus reacciones, por supuesto sus decisiones y cómo se involucra con su entorno, ¿no? Y eso no es por un hecho espontáneo que se me ocurrió, no, el personaje trae unas características y bueno, me recuerdo muy bien esa unidad de construcción de personajes que es preciosísima y como todo, ¿no? Pues definitivamente los que amamos la escritura es como los que aman la culinaria, ¿no? Y preparar un gran plato y con el amor y adobarlo y prepararlo, incluso hasta seleccionar de dónde voy a tomar este o el otro ingrediente. ¿Cómo fue tu experiencia con tus mentores? Los mentores siempre nos dieron a nosotros todos mucho más de lo que se esperaba, de lo que en mi caso yo esperaba. No sentí nunca ni frialdad, ni juicio. Me encantó mucho, por ejemplo, el ambiente que se formó, que se creó, el amor pues contigo, John, que tú hablas, que tú nos guías, que tú nos das, profesionalismo también, Damián también, y pues que para mí son unos cracks, o sea, ustedes son unos tremendos maestros, entonces, pues recibí mucho más valor de lo que realmente pensaba obtener y pues que obviamente muy feliz, muy satisfecha. Qué bonito, muchas gracias por el reconocimiento. Para todos los que están escuchando, pues vuelvo y les doy un poquito de contexto. Este libro, que es el cuarto ya en mi haber, es una antología. Una antología es un escrito alrededor de un tema elaborado por varios autores, ¿cierto? Entonces, antes de saltar a la escritura, lo que realizamos fue un taller de escritura, de preparación y de conocimiento para luego, por supuesto, construir esta historia y en el camino más de uno dejó la piel, más de uno dejó un par de lágrimas, porque no sé qué pasa. Esto es algo que es una historia en desarrollo, está terminando siendo un proceso muy terapéutico, ¿no? Por ejemplo, tú tuviste algunos episodios de decir, ¿sabe qué? Como que yo no voy. No, además no quiero esa historia, pero quiero la otra y la otra ya no me llena. ¿Cómo fue ese conflicto que tuviste y esa tentación de abandono? Bueno, el conflicto fue que hurgando entre esa historia, cuando digo hurgando es cuando estás así como
buscando en ese pasado, ¿sí? En esas memorias, me confronté un poco a mí, ¿no? A mí misma, a la Nata actual. Entonces, sí fue muy terapéutico esa parte. Como, espérate, pero sí veo rasgos de este personaje que es ficción, pero sí tiene mucho que ver con mi papá real, mi papá biológico. Yo cogí algo de él y lo hemos adornado, le hemos agregado, pero la base sí está él. Entonces, si está él, es un espejo directo a mí, ¿no? A quién soy yo. Mismo si no me crío, yo tengo mucho de él. Entonces, hubo como de pronto momentos de rechazo, momentos de aburrimiento. Pues, ¿qué voy a seguir escribiendo esto? Ay, no, sí. Pero también de reconciliación, gracias a los mentores, porque al fin y al cabo es una tremenda novela. Y eso que solo es el principio. Porque donde termina, no termina en realidad. Tenemos segunda parte en desarrollo. Hay mucho más para contar. Sí, entonces sí, fue proceso como eso, como esperar, pararte 2 días, 3 días, ir mirando qué siento, pero por qué, y ya volver a retomar. Y al final, pues, la leo y la releo y me enamoro y digo, bueno, sí, ya acepté que fue una Nati más niña la que escribió, me toca es mi parte más inocente, entonces, pues uno también la abraza y está así, está perfecto así. Bueno, pues ahora léenos un fragmento de tu escrito. Qué bien, me emociona mucho y te felicito, ¿no? De haberte dado esa licencia, ¿no? De explorarlo y creo que lo describiste perfecto. Hurgando, hurgando, me encontré con cositas, ¿no? Que tuve que solucionar y como se dan cuenta, terminó siendo un atelier de asuntos inconclusos, un lugar donde viajamos al pasado, solucionamos un par de cosas a nuestra manera y regresamos sanos y salvos y con un libro en la mano. Así que te escuchamos, mi querida Natalia Duque de Ginebra. Natalia Duque. Mi papi se llama Carlos Alberto Duque, el de Colombia. Le conté que escribí. Está que se lee. Ahorita hablamos de eso. Bueno, suelta la DJ. Bueno, ahí voy a leer una parte que llama La noticia. ¿Cómo podría él ahora volver a ser el mismo, ahora que ya no era virgen? ¿Qué significaba ahora para él la fe, el deseo y la libertad? Sabía que Dios lo perdonaría, porque él era su padre incondicional. Pero ¿acaso eso lo entendería el padre de la iglesia? Las semanas siguientes fueron un tormento para Mateo. Él evitaba a Juan y a Rocío. Desde la noche del alumbrado, temeroso de enfrentarse a la situación, no les había vuelto a hablar. Se sentía confundido y desesperado, perdido entre su devoción y su ardiente pasión. Cuando intentaba rezar, su mente divagaba y sus voces interiores le recordaban lo pecador y deshonesto que fue esa noche. El joven sentía que había traicionado a su madre y sobre todo a Dios. ¿Cómo puede ser pecado algo que se sintió tan puro? Se preguntaba Mateo, con su corazón desgarrado. Por las noches, los recuerdos lo consumían. La intensidad del encuentro carnal lo hipnotizaba. Él recordaba cada detalle, las piernas de Rocío, sus senos, su piel, y eso era placentero y excitante. Muchas noches, en la soledad de su cuarto, se encontraba tocándose. Su mente obnubilaba pensando en ella. La excitación era tan poderosa que en ese instante solo deseaba salir corriendo a buscarla, como si el cuerpo de la joven fuera un santuario al que necesitaba acudir. Vivía un dilema intenso. Por la noche el deseo carnal se apoderaba de él, pero durante el día era la culpa. ¡Tatán! Muy bien, sí. Además que tiene su toque muy inocente, muy niño, de la voz del narrador, pecaminoso porque es un personaje que quiere entregarse al culto, a la religión, a ser un cura, ¿cierto? Desde muy niño y se encontró con la pasión. Entonces saltamos a un relato erótico. Qué bueno, qué crack, Natalia Duque de Ginebra. Pues felicitaciones, ya eres una autora oficialmente publicada.
Muy bien. Entonces, si estuvieras en una entrevista como escritora, ¿qué pregunta quisiera que te hicieran? De pronto sí, me gustaría que me preguntaran si las historias tienen como energía propia. Natalia, ya que has escrito un libro, has publicado, por supuesto, tu libro, ¿tú crees que las historias tienen su energía y su personalidad propia, su espíritu propio? Sí, señor. Cuéntanos. Lo digo por esta experiencia y porque es lo que observo en el arte en general. Siento que cuando yo escribía, yo simplemente dejé fluir la historia y que ella saliera, ¿cierto? Como quiso salir. Y uno le va dando el cuadro, le va dando palabras, le va adornando como el lugar donde esa historia se va a desarrollar, pero en realidad la historia ya viene con una energía, con una necesidad de decir algo. Y creo y siento que cuando estamos en esos procesos, tanto en escritura como en música, como en pintura, es ahí donde vemos una esencia. Entonces, por ejemplo, esta esencia de algo muy espiritual, muy religioso, a un escrito también muy pasional, es muy yo, pero claramente es a través de la historia de mi papi que esta energía se manifiesta, pero en realidad es mía, ¿no? Entonces, como que yo le di la capacidad, el texto, pero ella ya viene con su carga de, yo quiero hablar, la historia quiere hablar. Entonces, me parece interesante eso. Precioso, qué linda experiencia. Algunos te van a preguntar después de leer tu libro que cómo hiciste para escribir o seguramente van a decir, yo también quiero escribir un libro. ¿Qué les aconsejarías? Metas en el taller. Publicidad política Primero, no pagada. háganlo, sí, háganlo y ojalá en estos ambientes, en este taller, porque es como ir como eso, vamos a pedalear y pues primero es con las rueditas y pues qué chévere con tremendos mentores, con tremendos colegas, con un ambiente tan amoroso, tan de confianza, tan salvavidas y ya pues ya estamos listos para el siguiente paso. Pero Qué bueno. me encantó y realmente si alguien siente la gana, que se lance al taller. Muy bien, que salten al vacío. Para ir dando cierre, ¿cómo describes este libro llamado Atelier de Asuntos Inconclusos? Podría decir que es como la mezcla entre experiencias reales y desarrollo de la historia desde nuestro observador, desde nuestra gana de darle un enfoque a nuestras historias todas. Me parece como un libro muy alquímico. Tenemos historias reales y ahora le dimos un toque y entonces con el toque pues vamos a cambiar como ciertas líneas del tiempo, ciertas historias que queremos que tornen de una forma diferente. Ahí es donde la magia de la ficción viene a arreglar la realidad. ¿Quién es el top 5 de las personas que quieres que lean tu libro? Top 5. Sí, obviamente mi padre biológico, mi mamá, mi hermanita, que también para mí ella es muy importante, la mujer de mi padre biológico, me encantaría. Era la mejor amiga de mi mamá en esa época. Ah, Imagínate esta tú, novela. las mejores amigas. Ay, no. Y mi nata chiquita. Ay, Ya se me va precioso a ese encargar. combo de personas. Me encantaría hacer segunda parte de este podcast de cómo fue que te leyeron, qué comentarios te hicieron. Es más, hoy acaba de surgir la segunda temporada de este podcast llamado Detrás de Letras, que es ¿y qué les dijeron las personas Ay, que me lo encanta. leyeron? Bueno, el tuyo está buenísimo, ya sabemos muy bien esos dos personajes que queremos que te den ese feedback. Claro. Y para agregar, imagínate tú, ninguno de los dos sabía. Entonces vengo con la bomba de esto escribí. Es un tema que es un poco tabú, ¿cierto? Y aparte, yo le puse ficción, o sea que imagínate. Va a ser buenísimo. No, esto es un chisme atómico, así de sencillo.
Mi vida, invítanos a leer tu libro Ujú. y luego danos tus coordenadas, dónde podemos encontrarte, dónde podemos hablar contigo y de qué manera tú apoyas a las personas, Ujú. desde qué lugar tú ofreces un servicio de bienestar, de respuestas, de orientación. Bueno, si resuena con ustedes, realmente abran el libro, léanlo, vayan por las páginas con apertura para sentir estas historias, dejarse emocionar, llegar. Yo en este momento doy terapia a distancia, hago registros akáshicos y medicina del aura, también coaching. Y según las personas, pues hago a veces una mezcla, depende. La idea es ir a buscar dentro algún conflicto que uno quiera resolver y a través de estas terapias, pues poder como poner el dedo y que en 4 o 5 sesiones máximo esté resuelto el conflicto. Con mucha sabiduría, pero pragmática, le llamo yo, aterrizada. Me Maravilloso. encuentran en Instagram, es Nati, Nathy, en realidad, nathy.coach, nati.coach en Instagram. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bonito todo tu tránsito, qué bonito tu determinación de decir, pues lo voy a hacer, duélame o no, voy a atravesarlo y lo hiciste muy bien. Admiro tu proceso, te felicito. A buena hora tienes tu primer libro escrito que seguramente va a ser muchísimos más los que vas a escribir y espero que siempre encuentres el camino para narrar y desahogar la vida a través de la escritura, que creo que no hay nada más terapéutico y alucinante que la escritura misma. Sí, así es. Gracias, gracias. Pues muy bien, llegamos al final de este episodio con Natalia Duque de Ginebra, con su libro llamado Un exilio para el amor, y nos veremos en el próximo episodio. Si este es el último episodio que usted se escuchó, repítase otro y compártaselo a alguien más, que con toda seguridad vamos a descubrir una de mis premisas y es que los libros son quienes lo escogen a uno. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por habernos escuchado. Apenas terminemos con Natalia, les tengo un mensaje al finalizar. Y Nata, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Jan. Un Un besito abrazo. y un buen viaje, buenas letras. Gracias. Chau. Chao. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Si quieres adquirir nuestro libro, donde quiera que estés viendo este video, vas a encontrar un enlace que te va a llevar a Amazon y por supuesto va a llegar a la puerta de tu casa. Muchísimas gracias. Cada vez que alguien nos lee, nos convierte en escritores. Así que me voy súper feliz y un abrazo de parte de todos los autores.